Saludos muchachos. Este que está aquí es el último tema que vamos a estar viendo en este primer lapso, que es el tema del conjunto de los números reales. Pero antes de hablar del conjunto de los números reales, tenemos primero que conocer, al menos someramente o por encima, el conjunto de los números irracionales, puesto que es el conjunto que va antes de entrar en lo que es la materia de los números reales. Entonces, un repaso breve de lo que son el conjunto de los números irracionales, que a ustedes ya se les mandó a investigar, y ya ustedes buscaron la definición y las características del conjunto de los números irracionales. Pues resumiendo lo que son los números irracionales, que son los que vemos aquí, tenemos este párrafo que lo resume, pues digamos, la parte más importante. ¿Qué dice sobre el conjunto de los números irracionales? Pues que son los que están definidos por las expresiones decimales infinitas no periódicas, las cuales, después de la coma, son infinitas, pero no se repiten en un orden específico. Esta característica hace que el conjunto de los irracionales, que se denota con la letra I con una línea adicional, sea independiente de los conjuntos n, que son los naturales, z, que son los enteros, y q, que son los racionales. Entonces, esto es, digamos, una síntesis de lo que es el conjunto de los números irracionales. Entonces, luego pasamos a lo que es el diagrama sagital. En el diagrama sagital podemos darnos cuenta de la relación que existe entre los conjuntos de números que ya hemos visto anteriormente. En el diagrama sagital muestra que la relación que existe entre los primeros tres conjuntos y la separación y distinción del conjunto de los números irracionales. Recordemos que el primero y el más pequeño de los conjuntos, siendo infinito, es el más pequeño, es el conjunto de los números naturales, que son aquellos números que son positivos y no tienen decimales. Ese es el conjunto de los n, o el conjunto de los naturales. Luego de ello viene el conjunto de los z, que como pueden ver, el conjunto z abarca al conjunto de los naturales. El conjunto z es a lo que se les llama el conjunto de los números enteros, es el conjunto z. Y el conjunto z abarca a los naturales porque la definición del conjunto z dice que son los positivos sin decimales, los negativos sin decimales y además el cero sin decimales. Esa es la definición más sencilla de lo que son los números z o los números enteros. Luego habla del conjunto Q, que son el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales abarca al conjunto de los enteros y al conjunto de los números naturales. El conjunto de los racionales son aquellos en donde están presentes los números positivos sin decimales, los números negativos sin decimales, el cero sin decimales, y además de eso están las fracciones, tanto propias como impropias, están las expresiones decimales finitas, las expresiones decimales infinitas periódicas y las expresiones decimales infinitas mixtas, que son las primeras tres tipos de expresiones decimales. Esas son las que comprenden o caracterizan el conjunto de los números racionales en este caso. Y luego entonces hablamos del conjunto de los números irracionales, que es el que estamos definiendo en este preciso momento, que como pueden ver, el conjunto de los números irracionales no guarda ningún tipo de relación con los otros tres conjuntos que se vieron anteriormente. El conjunto de los números irracionales es independiente a los otros tres conjuntos, que eso es lo que dice aquí arriba, que dice que esta característica hace que el conjunto de los irracionales sea independiente de los n, los z y los q.
aquí en el diagrama sagital lo podemos ver, vemos que el conjunto de los irracionales está por fuera del conjunto de los n, de los z y de los q, puesto que el conjunto de los irracionales se define como el cuarto tipo de expresión decimal, que es la expresión decimal infinita no periódica. Esa se caracteriza porque después de la coma ciertamente son infinitos, pero los números no se repiten en orden, sino que aparecen, por decirlo de alguna manera, salteados. Aparecen, el 1 puede aparecer muchas veces, pero en distintas posiciones y sin cumplir un orden específico. Entonces, en el caso de los irracionales, pues son incalculables por tener esa característica. Ahora, luego de eso es necesario que sepamos algo. Los números irracionales más usados, y que son los que vamos a estar viendo hasta ahora, serán los siguientes. El primero y el más conocido por muchos es el número pi. El número pi se representa de esta manera, con este símbolo que es una letra griega que se llama pi, y esa letra griega en matemática tiene el valor de 3,1415. Pero ojo, es 3,1415 y tiene puntos suspensivos, que de ahí vienen muchos otros más números en la parte decimal que son infinitos y se repiten pero no cumpliendo un orden específico. El segundo que vamos a estar trabajando es el número phi, que se denota con esta letra griega que es la letra phi, y este vale 1,6180 o 1,6180. Pero ojo, no es nada más hasta el 180, sino que de ahí se siguen apareciendo mucho más decimales que no se repiten en un orden específico. Del mismo modo, el número Euler, que se representa con una E y vale 2,7182. También, además de eso, están las primeras raíces que aparecen, que son la raíz cuadrada de 2, que se denota de esta manera, raíz cuadrada de 2, que vale 1,4142 o 1,4142. Y eso obviamente tiene sus puntos suspensivos porque sigue siendo infinito. Después de este 2 se siguen presentando decimales infinitamente. La raíz cuadrada de 3 se denota de esta manera y vale 1,7320. Y la raíz cuadrada de 5 que se denota de esta manera y vale 2,2360. Estos valores que están acá son los que hay que conocer y aprenderse de memoria en dado caso de trabajar en el conjunto de los números reales, que es el conjunto que viene después de este, que son los irracionales. Entonces, a la hora de trabajar con los reales es necesario conocer estos valores, puesto que van a ser usados en los reales. Entonces, sabiendo esto, sepan ustedes que en los números irracionales es la primera vez en donde aparecen las raíces, que son un tema que viene a continuación en los números reales. Bien, muchachos, habiendo ya visto someramente o por encima lo que es el conjunto de los números irracionales, entonces podemos hablar ahora de lleno del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números reales tienen características específicas que ustedes ya se les mandaron a investigar. En este caso, el conjunto de los números reales dice aquí, para resumirlo un poco, dice que abarcan todos los conjuntos de números vistos anteriormente. Es decir, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales.
Entonces, el conjunto de los números reales los abarcan a todos al mismo tiempo. Es decir, que todo lo que se hacía en cada uno de esos conjuntos ahora se va a hacer en el conjunto de los números reales. Otro de los temas o de las afirmaciones que hay que tomar en cuenta con respecto al conjunto de los números reales es que en los reales se aplican todas las reglas de todos los conjuntos anteriores. Es decir, las reglas que se veían en el conjunto de los números naturales, aquí se aplican. Las reglas que se veían en el conjunto de los números enteros, aquí se aplican. Las reglas que se vieron en el conjunto de los números racionales, aquí se aplican. Y las reglas que se vean en el conjunto de los números irracionales, aquí también se aplican. Es decir, que los reales abarcan todas las reglas que se llevan a cabo en cualquiera de los otros 4 conjuntos de números que ya se vieron, que son los naturales, enteros, racionales e irracionales. Además de eso, nos dan otra afirmación para que nos quede todavía más claro cómo se trabaja en los reales, que dice que se aplican todas las operaciones de los conjuntos anteriores. Es decir, en cada uno de los conjuntos nosotros trabajábamos con operaciones como la adición, trabajamos con la multiplicación, la división, la potencia, las propiedades de la potencia y todo eso, que ustedes ya lo han visto en años anteriores, todo eso se aplica aquí en el conjunto de los números reales. Entonces veamos el diagrama sagital. En el diagrama sagital podemos ver que es un gráfico que nos ilustra la relación que existe entre todos los conjuntos. Y como ya explicamos, el primero de los conjuntos es el conjunto de los números naturales, que son los positivos sin decimales. Luego viene el conjunto de los números enteros, que abarcan a los naturales y que son los números positivos, negativos y el cero sin decimales. Luego nos presentan el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales, abarcan a los naturales y a los enteros, y además de eso poseen a las fracciones y a las primeras 3 expresiones decimales, que son las finitas, las infinitas periódicas y las infinitas mixtas. También abarcan los números reales al conjunto de los números irracionales, que son esos números que se definen por el cuarto tipo de expresión decimal, que son las expresiones decimales infinitas no periódicas, que ya las vimos hace un momento cuando estábamos repasando lo de los números irracionales. Todos estos conjuntos son abarcados por los reales, es decir, los reales están comprendidos por todos los conjuntos efectuándose al mismo tiempo. Entonces, ya sabiendo eso, vemos las operaciones que tienen o que se dan a cabo, o que se llevan a cabo, mejor dicho, en los reales. Operaciones en los reales. En los reales existen todas las operaciones que existen en todos los conjuntos que ya se han visto, que son, en el caso 1, la adición, que es la suma y resta, eso es lo que significa adición, la multiplicación con todas sus reglas, la división con todas sus reglas, igual también la adición también tiene sus reglas, los signos, la potencia con todas sus reglas y todas sus propiedades, las ecuaciones con todas las reglas y las propiedades que se hayan visto, los radicales, que eso es lo que vamos a ver a continuación, y las inecuaciones, que las veremos mucho más adelante en este mismo año escolar, pero mucho más adelante. Entonces, ya sabiendo eso, estas son las operaciones que se llevan a cabo en los reales. Se lleva a cabo la adición con su regla de signos, la multiplicación con su regla de signos, la división con su regla de signos, la potencia con su regla de signos y con sus propiedades, las ecuaciones con sus distintas maneras de resolución, los radicales, que ya los vamos a ver, y las inecuaciones, que eso se van a ver mucho más adelante en este mismo año escolar.
Bien, muchachos. Ahora vamos a empezar con lo que son las operaciones en R o las operaciones en los números reales. Entre las operaciones que vamos a ver, vamos a estar viendo lo que son adición, multiplicación, división y radicación, que es lo que ustedes van a ver de nuevo, o sea, es el tema nuevo que ustedes van a ver. Pero mientras tanto vamos a ver lo que es la adición en los reales. Resulta ser que tenemos un ejemplo como este, en donde nos dicen que nosotros debemos realizar esta adición y aquí cuando la vemos, vemos que está menos 3 más pi, menos 1/3 más 2/5, menos phi, más 35, menos raíz de 5, más raíz de 3, menos 90, más 40, menos 83. Resulta ser que ahí tenemos de todo tipo de números juntos en un solo sitio. Y nos están pidiendo que los sumemos y los restemos dependiendo de los signos obviamente que tengan. Entonces aquí hay que seguir dos reglas que ya conocemos. La primera es la regla de los signos. La segunda es, digamos, los valores, que esa es la regla de los irracionales, los valores que tienen cada uno de los números irracionales. Pero en sí, antes de empezar a resolver, lo primero que yo debo hacer es identificar a cada número. Es decir, identificar a dónde pertenece o a qué conjunto pertenece cada uno de los números que están en el ejercicio. Empezamos por el menos 3. El menos 3, como estamos viendo acá, es un número negativo y no tiene decimales. Es decir, que este menos 3 pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque los enteros son los que tienen esa característica de que pueden ser negativos y no tienen decimales. Es decir, que el menos 3 es un entero. Luego nos conseguimos con pi, con la letra pi o el número pi. En este caso, como estamos en presencia de pi, y ya lo hemos visto anteriormente, pi es un número irracional, por lo cual nosotros lo identificamos como un número irracional aquí en la parte de arriba. Entonces, ya tenemos que el menos 3 es un entero, pi es un irracional. Aquí tenemos una fracción y la fracción ya sabemos que pertenece a los racionales, es decir, al conjunto Q. Lo mismo esta fracción que está aquí al lado también pertenece al conjunto Q por el simple hecho de que sean fracciones, porque las fracciones pertenecen al conjunto Q. Aquí tenemos el número phi, y el número phi ya hemos visto que ese pertenece a los números irracionales, por lo cual colocamos la i de irracionales. Luego de eso, entonces seguimos con el 35. El 35 es positivo y no tiene decimales, es decir, que este es un número natural, porque los naturales son los únicos que poseen esa característica de ser positivos todos y no poseer decimales. Raíz de 5 ya lo hemos visto. Raíz de 5 pertenece a los irracionales. Raíz de 3 también pertenece a los irracionales y ya lo hemos visto. Menos 90. Recordemos que todo número tiene un signo antes de él que es su característica principal, es decir que este menos le pertenece al 90. Menos 90 quiere decir que es un negativo sin decimales. Si es un negativo sin decimales, pues quiere decir que pertenece al conjunto de los números z, porque z es el que tiene los números negativos sin decimales. Luego aquí tenemos el más 40. El más 40 es un signo positivo sin decimales, y los que son positivos sin decimales son todos los naturales. Por último tenemos el menos 83, que por ser negativo y por no tener decimales, ya sabemos que pertenece a z. Como pueden ver, ya nosotros hemos identificado a qué conjunto pertenece cada uno de los elementos que están allí, cada uno de esos términos. Y como pueden ver, tenemos de todo tipo de números. Tenemos naturales, tenemos enteros,
tenemos racionales, tenemos irracionales. Es decir, que aquí estamos claramente en presencia de una adición en los reales, porque los reales abarcan a todos los conjuntos. Entonces, ya habiendo identificado, lo siguiente que debe suceder aquí es que si estamos en presencia de al menos un solo número irracional, al menos un solo número, al menos uno, si estamos en presencia de al menos un solo número decimal, o bueno, un solo número irracional, entonces todos deben llevarse a decimales, todos los que están allí. Entonces, como aquí estamos en presencia no solamente de un número irracional, sino que estamos en presencia de 1, 2, 3 y 4 números irracionales. Como estamos en presencia de números irracionales, entonces todos hay que llevarlos a expresión decimal. Entonces, el 3, como no tiene decimales, se viene quedando tal cual como está y quedaría 3, porque este 3 no tiene ni coma ni decimales visibles. Ahora, el pi hay que cambiarlo al valor que tiene, que en el caso del pi vale 3,1415. Y ya tenemos el valor de pi. Luego de eso viene el menos y viene la fracción. La fracción tiene el valor, si yo dividiera 1 entre 3, me daría algo así como 0,3333 y ese 3 es infinito. Entonces ya sabemos que 1 sobre 3, que es la fracción, vale 0,33333. Luego colocamos el más y convertimos esta otra fracción en un número decimal. Si yo dividiera 2 entre 5, me daría como resultado algo así como 0,4. 0,4 exactos. Esta es una expresión decimal finita y esta es una expresión decimal infinita periódica. Entonces, ya teniendo eso, colocamos el menos y cambiamos phi por su número decimal, que en este caso ya nosotros sabemos que es 1,6180. El natural 35 se queda tal cual como está, más 35, y aquí tenemos menos raíz de 5. Raíz de 5 es un irracional, por lo cual hay que cambiarlo a decimal. Y raíz de 5 es igual a 2,2360. Ese es el valor de la raíz de 5. Luego colocamos el más y vamos con la raíz de 3. Raíz de 3 es un irracional, por lo cual hay que cambiarlo a decimales allí. Y la raíz de 3 en este caso sería 1,7320. 7320. Que es el número decimal que representa la raíz de 3. Lo que estoy haciendo es simplemente cambiar las expresiones que están ahí por los números en decimales que vale cada expresión de las que aparecen allí. Entonces, ya teniendo eso, lo que nos falta es colocar los últimos números que están allí, que son el menos 90, el más 40 y el menos 83. A partir de ahí, entonces, ya nosotros sabemos cuáles son los números, cuáles son los valores de cada una de las expresiones que nos habían dado inicialmente. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es llevar a cabo estas sumas y estas restas dependiendo de los signos que se estén presentando allí. Entonces, acá debemos llevar a cabo lo mismo de la regla de los signos en los enteros, que ya eso se vio con tranquilidad en temas pasados. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar los positivos, que en este caso los voy a colocar acá, positivos, y luego identifico los negativos.
para entonces poder sacar cuentas efectivamente. Entonces, ya teniendo eso, simplemente vamos a ir sacando cuentas poco a poco. Debemos identificar cuáles son los valores positivos y eso lo vamos a saber con solamente viendo el signo que tienen en el lado izquierdo. Entonces, vamos a identificar cuáles son los positivos primero. Vamos a marcarlos acá. Tenemos este número que es más 3,1415. Ahí tenemos el primer positivo. Luego buscamos otro positivo. Aquí encontramos otro. Más 0,4. Luego buscamos otro positivo a ver si lo conseguimos. Y nos encontramos con este valor que es más 35. Luego de eso buscamos otro positivo y nos encontramos con este que está acá, que sería más 1,7320. Y buscamos otro positivo por si acaso hay más, y aquí nos encontramos con otro, que creo que es el último, y ese valor es más 40. Entonces vamos a ir agrupando cada uno de esos valores entre los positivos, tomando en cuenta que como aquí hay decimales, entonces hay una regla que cumplir, que eso se vio por allá en sexto grado, que dice que las comas deben ir sobre las comas o debajo de comas. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, vamos identificando cada uno de los números. El primero es más 3,1415. Entonces colocamos aquí más 3,1415, que ese es de los positivos. Entonces, siendo estos los positivos, aquí está la coma, y todas las demás comas que se presenten en los demás números tienen que estar justo debajo de esa, para que entonces nos puedan dar los resultados efectivamente y sin errores. Entonces, ya hemos identificado el primero y lo colocamos. El segundo que tiene signo positivo es este, más 0,4. Entonces yo voy a cumplir la exigencia. La coma debe estar debajo de la coma. Entonces yo voy a colocar aquí 0,4. Como pueden ver en este otro número que acabo de colocar, la coma quedó debajo de la primera coma. Eso es para que nos pueda dar el resultado que se espera. Luego buscamos el siguiente número positivo y nos damos cuenta que encontramos el 35 sin decimales. Cuando encontramos un número que no tiene decimales, se sobreentiende que la coma está de última. Es decir, que la coma está del lado derecho y está invisible, pero ahí está colocada. Entonces, el 35, como no se le ve decimales y no se ve la coma, entonces se sobreentiende que esa coma está de última. Entonces, si esta coma está de última, yo debo colocarla justo encima o justo debajo de las otras comas que estamos obteniendo. Entonces aquí tenemos más 35, sería de este modo, que se escribiría así: 35 positivo. Y aquí era donde está, es donde se identifica la posición de la coma, pero como este número es un número natural, entonces no le puedo colocar la coma porque los naturales no llevan coma. Entonces, ya sabiendo eso, hemos ido llevando el orden sabiendo que en el caso de este natural la coma está de último, y eso pasa también en el caso de los enteros. Luego de eso buscamos el siguiente número después del 35 que sea positivo. Tenemos este que está acá, que es el más 1,7320. Entonces buscamos acá 1, y como podemos ver la coma sigue estando debajo de las comas
que ya estaban puestas ahí. 1,7320, que fue el que nos conseguimos. Y por último tenemos el más 40, que como no tiene decimales se sobreentiende que la coma está de última del lado derecho, y entonces lo que debemos hacer acá es colocar el último valor, que en este caso es el 40, y aquí era donde se sobreentiende que estaba la coma, pero no la podemos colocar porque el 40 es un número natural. Entonces, ya que hemos realizado eso, que estos son simplemente la agrupación de los positivos, entonces podemos empezar a sacar cuentas. Como todos son positivos, nos estamos dando cuenta que estamos en presencia de signos iguales. Y según la regla de los signos, dice que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Eso se vio cuando estábamos trabajando con los enteros y con los racionales. Entonces aquí 5 y 0 me daría 5. 1 y 2 me daría 3. Luego 4 y 3 me daría 7. Luego 1 y 4 son 5 y 7 son 12. Coloco el 2 y llevo 1. Aquí ya superamos la barrera de las comas, por lo cual aquí hay que colocar la coma porque la coma se tiene que seguir viendo. Entonces ya llevo una, y una que llevo más 3 son 4, más 5 son 9, más 1 son 10. Entonces yo coloco el 0 y llevo 1. 1 y 3 son 4, y 4 son 8, es decir que me da 80. Y como todos eran positivos, el resultado aquí también da positivo porque signos iguales se suman y se coloca el mismo signo con el que se estaba trabajando. Allí tenemos entonces el resultado real, el resultado efectivo de lo que son los positivos que se encontraban en el ejercicio. Ahora vamos con los negativos. Entonces, como aquí tenemos negativos, hay que irlos identificando en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio identificamos los negativos. El primero que nos encontramos es este menos 3. Luego del menos 3 nos encontramos con este otro negativo que es menos 0,3333. Luego de eso nos encontramos con este otro negativo que es menos 1,6180. Luego estamos en presencia de este que es menos 2,2360. Luego estamos en presencia de este otro número que está acá que es menos 90 y el menos 83, que son los negativos que tiene este ejercicio. Entonces los agrupamos tomando en cuenta que las comas deben estar debajo de las comas para que nosotros podamos llegar al resultado que efectivamente queremos. Entonces el primero de los negativos que nos encontramos es el menos 3. Luego nos encontramos con el siguiente negativo, que es el menos 0,33. Entonces recordemos que la coma del 3 está de último. Y entonces el siguiente negativo que nos encontramos es el menos 0, y ahí se mantiene la regla de que las comas tienen que estar debajo de las comas. 0,3333. Entonces, ya teniendo eso, vamos con el siguiente negativo, que es este que está acá, que es menos 1,6180. El siguiente es menos 2, 2360.
Luego está el menos 90, que el menos 90 es un número entero. Y ya sabemos que la coma del menos 90 está de última. Es decir, que para que se mantenga esa coma que está de última, se mantenga en el orden que debe estar, debo colocar el 90 de este modo, para que la coma del 90, que se sobreentiende, que no se ve, esté aún sin que se vea, esté cumpliendo la regla o la exigencia de estar debajo de las demás comas. Entonces, ya teniendo eso, lo que me falta es el menos 83. Menos 83, y también queda debajo de las comas, puesto que el menos 83 es un entero y estos enteros tienen la coma sobreentendida al final del número, es decir, la tienen del lado derecho del número. Entonces, ya sabiendo eso, lo que tengo que hacer es ya sacar mis cuentas. Y como todos estos son signos iguales, porque todos son signos negativos, signos iguales, según la regla de los signos iguales se suman. Entonces sumamos todo eso. Aquí 3, que no se suma con nadie, me va a dar 3. Luego, 3 y 8 da 11. Y 6 da 17. Coloco el 7 y llevo 1. 1 y 3 son 4, y 1 son 5, y 3 son 8. Luego vamos con el siguiente. 3 y 6 son 9, y 2 son 11. Coloco el 1 y llevo 1, pero aquí ya pasamos la barrera de las comas, es decir, que aquí va una coma y empezamos a resolver lo que está del lado izquierdo de la coma. Y como llevaba 1, 1 y 3 son 4, y 1 son 5, y 2 son 7, y 3 son 10. Coloco el 0 y llevo 1. 1 y 9 son 10, y 8 son 18. Coloco el 18 completo. Y como todos estos son signos iguales, la regla dice que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Ya teniendo eso, lo que debemos hacer allí es simplemente sacar lo que son las cuentas de los dos resultados al mismo tiempo. Vemos entonces que unimos este resultado que está acá con el primer resultado que nos dio acá. Entonces nos daría más 80,2735 menos, porque aquí este es menos 180,1873. Entonces, ya teniendo eso, nos damos cuenta que son signos diferentes. Y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces vamos a restar el mayor menos el menor. Y entonces nos estamos dando cuenta que entre estos dos, el mayor es el 180, porque aquí es 80 apenas y aquí es 180. Es decir, que este es 100 veces más grande. Entonces, este número es el que vamos a colocar arriba. Entonces sería algo así como menos 180,1873. Y en la parte de abajo colocamos el otro número con todo y su signo, que sería el más 80,2735. Y vamos a iniciar, digamos, la última resolución de este ejercicio para dar con el resultado final. Como podemos ver, en este ejercicio también las comas están debajo de las comas. Entonces, ya teniendo eso, lo que tengo que hacer es resolver.
como tienen signos diferentes se van a restar y se va a colocar el signo del mayor valor absoluto. Como ya yo sé que el mayor valor absoluto es el 180 y es negativo, entonces de una vez le coloco el signo, por regla de los signos en la adición. Y como son signos diferentes, se restan, entonces empiezo a restar. Aquí a 3 le quito 5, no se puede, por lo cual el 3 pide una unidad prestada. Sería 13. A 13 le quito 5, me quedarían 8. Este 7 ahora queda en 6. A 6 le quito 3, me quedan 3. Luego a 8 le quito 7, me queda 1. Luego a 1 le quito 2, no puede porque el 1 es menor que el 2, tiene que pedir una unidad prestada. Entonces, al pedir una unidad prestada, como este 0 no tiene, entonces se le pide al 8. Y el 8 queda en 7, este 0 ahora queda en 10 y le pasa 1 a este y ahora quedaría en 9. Y este quedaría en 11. A 11 le quito 2, me quedan 9. Luego coloco la coma. Entonces, como este le dio una unidad prestada al 1 y lo convirtió en 11, aquí este queda en 9. A 9 le quito 0, me quedarían otra vez 9. Y este 8 ahora quedó en 7. A 7 no le puedo quitar 8, por lo cual pido una unidad prestada y me quedaría entonces en 17. A 17 le quito 8, me quedarían 9. Pues a 17 le quito 8, me quedarían 9 en este caso. Y el resultado entonces nos daría, en este caso, menos 99,9138, que es el resultado final de lo que nosotros estábamos calculando, puesto que como estos números son signos diferentes, entonces signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es el 180,1873. Entonces, teniendo esto, ya nosotros podemos decir que hemos terminado con el ejercicio que nos han mandado a calcular. Y este sería el resultado final con todo y su signo. Recuerden que el signo es muy importante. A partir de los números enteros en adelante, el signo es muy importante a la hora de sacar las cuentas.